Vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18, dice así: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La obra de Cristo es algo muy importante para la vida del cristiano, ya que a través de la obra de Cristo nosotros somos salvos, nosotros somos sanados, libertados. Eso sería consecuencia de lo que es la salvación en cuanto a lo que es la salvación del alma, la sanidad y la prosperidad. Todo va en base a lo que es la salvación. La salvación es rescatar a aquel que se había perdido para que obviamente esté vivo. ¿Me entiende? Entonces debemos entender lo importante que es la obra de Cristo. La obra de Cristo en la teología, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la cristología. Obviamente vamos a ver un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Es un estudio que abarca todo un año o más, ¿no es cierto? No sé cuántas horas cátedras son, pero de hecho que es un estudio muy extenso. Y debemos entender, los cristianos debemos entender la obra de Cristo. No podemos obviar, no podemos pasar por encima de la obra de Cristo. No es solamente aceptar a Cristo, no es decir, bueno, yo soy salvo, no, absolutamente no. Esta base se fundamenta la fe, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo puedo decir, yo tengo fe en el Señor, perfecto, pero no conozco la obra del Señor, ¿qué clase de fe es la que puedo tener? ¿Qué clase de fe es la que puedo tener? Obviamente tenemos que entender, porque de ahí en más, la base fundamental es la obra de Cristo. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que dimos el domingo pasado. Habíamos hablado que la obra de Cristo describe el conflicto contra el maligno. Perfectamente. La obra de Cristo es netamente espiritual y no se opone a todo lo que es carnal. ¿Ok? Entonces, es parte también del conocimiento y del fruto del Espíritu Santo. Ahora, sea cualquiera tus luchas, sea cual sea, ¿no es cierto?, tus tentaciones, los dolores que puedes llegar a traer, estas tentaciones, la obra de Cristo es especialmente el fundamento de la fe. El fundamento de la fe. Una forma práctica de resumir la obra de Cristo es a través de los tres oficios del Señor. ¿Cuáles son los tres oficios del Señor? Estuvimos hablando el domingo pasado, profeta, sacerdote y rey. Son los tres oficios del Señor. Profeta, sacerdote y rey. Como profeta es el verbo de vida. Como sacerdote es aquel que construye un puente entre Dios y el hombre. Y como rey es aquel que tiene que gobernar hoy, en día, nuestros corazones, en forma espiritual, en esa esfera espiritual, ¿no es cierto?, nuestras vidas. Y después viene el reino físico, pero eso es otra cosa. No es lo que voy a tocar hoy. Ya tendríamos que hablar un poco del milenio. A través de la obra de Cristo nosotros recibimos la liberación. Otra forma de resumir la obra de Cristo es conociendo a Jesús en su humillación y exaltación. Humillación y exaltación. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, la clavó en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfante en la cruz. En la cruz se consumó la obra de Cristo. Faltan otras cosas, ¿no es cierto?, que se tienen que agregar, pero dentro de lo que es el campo de la gracia, en la cruz se consumió todo. Ahora, tenemos que entender, ¿por qué humillación? Él recibió
la humillación de un delincuente. Y en aquel entonces, muerte de cruz, hablar de muerte de cruz era algo terrible, alguna tortura terrible. La persona tenía que estar colgada en la cruz y los hemóplatos, ¿no es cierto?, apretan la caja torácica hasta el punto de que se queda sin aire, ¿no es cierto?, y empieza a agonizar, le va faltando el aire. Y es una tortura total. Entonces los lamentos se escuchaban a kilómetros. Y cuando de repente ya no querían escuchar más lamentos, ¿qué hacían los soldados romanos? Agarraban un mazo, le partían las dos piernas y el dolor hacía que reventara el corazón. ¿Ok? A Jesús no le partieron las piernas para que se cumpliera la palabra. Pero de hecho que esto era así. La crueldad era tremenda en aquel entonces. Muy bien. Ahora, Él triunfó en la cruz. Triunfó en la cruz. ¿Por qué triunfó en la cruz? Déjame decirte que el triunfo más grande de Jesús fue la cruz. Porque el enemigo no quería que vaya a la cruz. Él sabía perfectamente que a través de la cruz nosotros los cristianos íbamos a tener victoria. Que a través de la cruz el Señor iba a derramar su gracia. Y que esa gracia le estaría dando una oportunidad al hombre para que el hombre se vuelva a Dios. De hecho que la cruz simboliza eso y mucho más, pero es el triunfo más grande. El enemigo, si era posible que no vaya a la cruz, perfecto, genial para él. Él iba a triunfar. Si Jesús hubiera decidido no ir a la cruz, obviamente toda la obra del Señor se hubiera venido abajo. La cruz es fundamental. Nos marca un antes y un después, nos marca la puerta estrecha, el camino angosto, nos habla precisamente de la negación, nos habla de la santificación, nos habla de la redención, nos habla precisamente del carácter de Cristo. Tenemos un sinnúmero de cosas dentro de lo que es el campo de la cruz. La cruz no es nada más que el instrumento de tortura, donde Jesús entregó su espíritu, no. La cruz simboliza más allá. Teológicamente hablando, ¿no es cierto? Si no fuera por la cruz, nosotros no existiríamos. Si no fuera por la cruz, no tendríamos chance, ¿no es cierto?, de ser salvo. Entonces el hombre terminaría aniquilándose a sí mismo y el mundo ya dejaría de ser un mundo habitable. La obra de Cristo en la vida del creyente es una de las fundamentos donde se sostiene tres pilares. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Tres pilares fundamentales donde se basan los principios de la palabra de Dios. La fe nos abre el camino para que podamos entender la obra redentora de Cristo en su palabra, porque Él es el verbo de vida, y nos identificamos con Él, de tal manera que eso se convierte en rema. Primero eso. Segundo, la esperanza, porque Él prometió un cielo nuevo y una tierra nueva, donde estaríamos todos los que vencieren a través de la fe. Y el amor nos identifica como cristianos. El cristiano tiene que tener amor, pero no es la clase de amor que vos te imaginás, sino es ser empático, apropiarse de la miseria de los demás, misericordioso, dentro de lo que es ese campo. Porque obviamente vos no vas a tener el mismo amor, ¿no es cierto?, que puedes llegar a tener por un vecino que por tu hijo o tu hija. Por supuesto que no lo vas a tener. No está hablando de eso, está hablando precisamente de demostrarle a este mundo, ¿no es cierto?, que nosotros no somos nocivos, que nosotros no rechazamos a nadie y que ese amor puede cambiar la historia de una persona. Fue el amor de Dios el que conquistó mi corazón y hoy soy lo que soy por el amor de Dios. Tú también, ¿no es cierto?, si alguna vez... Ok, entonces, tres pilares fundamentales. Fe, esperanza y amor. La obra de Cristo empieza en la encarcelación,
esa sería una parte. La obra de Cristo empieza en la encarnación. Él se encarnó, Dios se hizo carne, eso significa encarnación. No es reencarnación, que venís por segunda vez. No, encarnación. Entonces, Él se hizo carne para derramar su sangre. Tenía un propósito que tenía que cumplirlo. El sacrificio quedaba a conciencia de Dios. Dios tenía que tomar conciencia del sufrimiento que iba a padecer por cada uno de nosotros. Y Él lo sabía. Aún así, eligió morir. Y obviamente es completada entre la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué la muerte? La muerte lo llevaría al Hades, el lugar donde estaba el seno de Abraham, donde había un abismo gigantesco entre el seno de Abraham y los condenados. A ellos tenían que predicar el Evangelio. Y estuvo 3 días y le arrebató las llaves del infierno, de la muerte, que tenía autoridad Satanás hasta ese momento. Y resucitó triunfante. Le dio la autoridad a la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. La iglesia tiene potestad dada por Dios a través del Espíritu Santo. Esto está dentro del campo de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y dentro del campo de la obra de Cristo. La obra redentora de Cristo. Ahora, tan pronto como Pedro confesó que Jesús es el Cristo, estaba enseñando, empezó a enseñar que Él tenía que padecer, tenía que morir, al tercer día resucitar. Nos quedamos acá un poquito. Y comenzó a enseñar que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los didascalos, los 70 ancianos de la junta tribal, ¿no es cierto? Ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sería muerto y resucitaría al tercer día. No en sentido que tuvo la tragedia de morir, como muchos enseñan. No fue así. Él se entregó pacíficamente. Cuando fue al huerto de Getsemaní, durmiendo con sus discípulos, vinieron a apresarle y Pedro le cortó la oreja al siervo del sacerdote Anás. Nos habla de que Pedro hasta ese momento defendía la integridad de Jesús. Pero le dice el Señor: Pedro, si yo quiero, le pido al Padre una legión de ángeles y no quedaría nada. Él todavía no entendía el propósito de la obra de la cruz. Entonces, se entregó voluntariamente, pacíficamente. Muerte voluntaria, muerte vicaria. Ok. Entonces no fue una tragedia, sino un propósito. No una tragedia, un propósito. Él tenía que derramar su sangre para hacer un pacto. Y no podía derramar su sangre si era espíritu. Ok. Muy bien. Al someterse a la pena de muerte, lo hizo por nuestros pecados. Y acá podemos hacer un alto. Entienda bien, por favor, porque el concepto de lo que es la amartiología, el estudio del pecado,
Debemos entender que si bien Él murió por nuestros pecados, lo hizo para que posteriormente nosotros podamos recibir el perdón de pecado. Claro que murió por los pecados. Claro que eso derramaría la gracia de Dios, el indulto de Dios, para que el hombre se declare culpable, pero justificado a la misma vez a través de Cristo. ¿Ok? Eso es cuando vamos a los pies del Señor. Y no podemos decir, murió por mis pecados y bueno, ya está. Sino que Él murió por mis pecados, pero todavía no recibí el perdón de pecados. Entonces yo debo ir a los pies del Señor y aceptarlo en mi corazón como Rey, como Señor y Salvador de mi vida. Aceptar la obra de Cristo en mi vida y caminar por la fe. Si bien hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y eso hizo que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida, también hay otros libros. Está el libro, ¿no es cierto?, de aquellos que hicieron obra a través del Espíritu Santo. Y está anotado todo lo que hiciste, y es por eso que parábolas, ¿no es cierto?, hablan de eso. Hay alegorías, cuentos, ¿no es cierto?, que habla de eso. Cuando le cuenta esta parábola a sus discípulos de que iba a venir el tiempo en que Él diría, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. También están los otros que les dijo, porque no me diste comer, porque me viste desnudo, porque me viste en la cárcel y no hiciste nada. Pero en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos eso y hicimos lo otro. No podemos hacer obras para justificarnos, pero sí podemos hacer obras para desarrollar la fe. Y la fe nos arraiga a la voluntad de Dios. Porque Juan decía que esta era la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ok, ahora, ¿qué logra la muerte de Cristo? Su muerte fue tan monumental que todo el Nuevo Testamento habla de eso. Y el Antiguo habla, tipológicamente hablando, de la muerte de Jesús. De la obra del Señor. Y también habla en forma alegórica. En metáforas, en historia. La obra de Cristo tiene 4 puntos fundamentales que usted tiene que entender hoy. Hoy lo tiene que entender. Expiación, sustitución, redención y remisión. Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. La palabra expiación no aparece en el Nuevo Testamento. No la buscas en el Nuevo Testamento porque no va a aparecer. Pero describe con precisión un aspecto del sacrificio de Cristo a favor nuestra. Levíticos capítulo 7, versículo 5. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Y obviamente
la obra del sacerdote era interceder por el pueblo. Ellos estaban haciendo continuamente sacrificios con animales, con distintas clases de animales. Pero una vez al año agarraban un cordero y este cordero era inmolado. Tenía que ser sacrificado, derramar su sangre en un tazón e ir al lugar santísimo. Y el sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, primeramente se lavaba los pies, las manos, la cabeza. Era vestido. Luego entraba en el lugar santo con un incensario que significa las oraciones, para posteriormente agarrar el tazón y entrar al lugar santísimo, donde se colocaba en el arca del pacto, que tenía 2 querubines que miraban hacia la sangre del tazón. Y ahí es cuando él clamaba la gracia de Dios que era derramada sobre las 12 tribus de Israel. Y luego, por eso yo le digo, es una tipología, luego cada familia llevaba su propio animal para que en forma particular, a través de la gracia, ellos pudieran recibir el perdón de pecado. ¿Se da cuenta? Cómo la religión torció todo para que no puedas entender el propósito de Dios. Muy bien, esa es la labor del sacerdote. Expiación significa cubrir el pecado o limpiar el pecado. La expiación refleja la idea de la gracia de Dios, eliminando los efectos negativos y degradantes del pecado. Otra palabra para expiación es redención. Es el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzaron la vida eterna. En otras palabras, comprar a un esclavo para hacerlo libre. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces Dios ordenó sacrificios y ofrendas en el Antiguo Testamento para expresar gráficamente la absoluta gracia de Dios, inmerecida. Entonces derramaban la sangre de las víctimas de los animales que traían para justificar el perdón de pecados. Y lo hacían diariamente, como habla en Levítico. Lea el libro de Levítico, que habla de ceremonias, habla de sacrificios, habla de utensilios, habla... El libro de Levíticos nos enseña lo que es la obra de Cristo en forma tipológica para que podamos entender el Nuevo Testamento. Y esto lo explica mejor en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tiene que derramarse la sangre. Esta sangre es la que justifica a aquellos que aceptan a Cristo en su corazón, se arrepienten de su vieja vida pasada y la sangre de Cristo hace expiación.
Ahora les cuento algo. En Éxodo capítulo 12 nos habla precisamente el momento en que Dios iba a derramar su última plaga, la 10ª plaga. El ángel de la muerte iba a aparecer a todos aquellos que no tenían la marca de la sangre en los dinteles y en las ventanas de las puertas. Y donde veía que había sangre, ese espíritu de muerte pasaba de largo. Así mataron a todos los primogénitos, tanto los niños como los adultos y como también los animales que son primogénitos, muchos primogénitos. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tiene que derramarse la sangre para que nosotros podamos ser marcados con la sangre de Cristo y ser justificados. Y ahí se cumple la palabra expiación. Y aparece otra palabra, que es la de remisión. Remisión. Ahora, el Señor nos justifica, pero yo debo entender lo que significa remisión de pecados. En el sentido fundamental, la remisión de pecados significa que los pecados están lejos. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Quiero que entienda que está hablando de los pecados que antiguamente hemos cometido. Pero cuando estamos en Cristo, como dijo Pablo, nueva criatura somos. Sino que hay un inicio, nacemos de nuevo. Nos da una oportunidad para que limpiemos nuestros pecados pasados y purifiquemos nuestra conciencia para alcanzar a través de la fe una comunión, una koinonía con Dios, con el Espíritu Santo. Y de esta manera se efectúa la remisión de pecados. Dios olvidó los pecados pasados, pero ahora empieza una cuenta nueva. Ahora tengo que caminar por la fe. Eso es lo que significa. Escuche, la palabra de Dios nos enseña que la obra redentora de Cristo no termina, ¿no es cierto?, en el momento que aceptamos a Cristo, sino que continúa a través del segundo Paracleto, el Espíritu Santo. El primer Paracleto fue Jesús. El primer Consolador fue Jesús. El segundo Paracleto es el Espíritu Santo. Él llevaría, ¿no es cierto?, los corazones al arrepentimiento, las conciencias a una libertad. Él llevaría al cristiano a desarrollarse en la fe, ya que el Espíritu Santo trae consigo el don de fe, que tiene que ser desarrollado. Ya no estamos hablando de creer nada más, sino de convicción. Y si yo no desarrollo la convicción, voy a seguir en la carne. Y si yo pienso que la fe mía es nada más que creer, estoy perdiendo mi tiempo, porque necesito el don de fe. Necesito la convicción de la vida eterna. Un cristiano me dijo, nadie subió al cielo para ver si era así o no. Y era cristiano, de otra religión. Y yo le dije, tú estás muy equivocado, porque vos estás creyendo nada más. Pero como no hay convicción en tu vida, no hay nada que demuestre que existe Dios en tu vida. Entonces, la primera operación del Espíritu Santo es convencer al mundo de juicio, de pecado y de justicia. La segunda operación es
transformar una conciencia de obras muertas a una conciencia libre en el Señor. Y eso es a través del desarrollo de la fe. Lo que podemos entender con la remisión de pecado es que todo pecado, todos los pecados de nuestra vieja vida pasada son olvidados por Dios a través de Cristo. Ahí lo que es la expiación y la remisión. Expiación y remisión. Muy bien. En la remisión de pecado, Dios borra nuestras transgresiones del registro divino. Ese se llama, hay un registro donde nuestra vida vieja, vida pasada, está anotado todo lo que hicimos de mal. Entonces, si esa persona se convierte a Cristo, pasa a otro libro llamado el libro de la vida, en el cual nos justifica a través de la sangre de Cristo. Pero nuestro nombre es borrado en el libro de los Hechos. No estoy hablando de los hechos de los apóstoles, sino de los hechos de los pecados pasados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese libro ahora se convierte en hechos presentes y futuros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, que se entienda bien, la remisión es esencial para el perdón divino. Si no hay remisión, no hay perdón. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de su gloria, de la gloria de Dios, la cual obviamente nos da convicción. La muerte expiatoria de Cristo fue legal, fue un trámite legal, que sí o sí tenía que cumplir para que nosotros posteriormente, al aceptarle, obviamente recibiéramos el perdón de pecados. Es decir, sufrió la pena en la que pagó por nuestros pecados el precio de muerte. ¿Por qué? Como dice en Romanos capítulo 3, versículo 26, 26, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Isaías capítulo 53, versículo 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, tú me podrás decir a mí: yo no elegí, yo no decidí, no estuve ahí para decidir si quería morir por mí o no. Eso es problema del Señor Jesús, no, Señor. Por eso es que el Señor tuvo que derramar su gracia, porque el mundo ya estaba condenado. Iba a desaparecer este mundo. Pero gracias a que Jesús, a través de su muerte vicaria, detuvo los juicios de Dios, que era la copa de la ira, que se tendría que tomarnos nosotros, no Jesús. Él hizo un intercambio. Él recibió los juicios de Dios en Él, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de elegir. Si no fuera así, el hombre ya estaba condenado y no habría vuelta, no habría vuelta de hojas, ni tampoco hubiera chance para el hombre. ¿Entiende? Y acá no se trata de que si querés o no querés. A Dios, ¿no es cierto?, lamentablemente, no es que le da igual, pero te da la libertad para que elijas.
Si vos elegís morir, es problema tuyo. Si vos elegís irte al infierno, es problema tuyo. Si vos elegís irte al cielo, es problema tuyo también. Porque la obra de Cristo actúa a través de la conciencia y ya hizo la obra Él. Ya la hizo. Ahora, nosotros tenemos que decidir qué camino le voy a dar a mi vida. Depende de mí. Decidas o no, apoyes o no su muerte, Él lo hizo por amor para rescatar a los hombres que verdaderamente quieren ser salvos, que quieren tener una comunión con Él. ¿Entiende? Por favor, entienda esto, porque esto es importante. No es como muchos piensan. Tenemos que conocer la obra de Cristo. La muerte de Jesús también se llama sustitución. Él tomó la muerte en forma legal, haciéndose responsable de nuestros pecados legítimamente que merecíamos nosotros. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Se cumple toda justicia en Cristo, y los que están en la fila de Cristo son justificados, no justos, justificados. Ahora, llega la otra etapa en la cual nosotros tenemos que aprender a ser justos. Y esta es la etapa en la cual la fe tiene que obrar. La esencia del pecado es que el hombre sustituyó a Dios. Él cree que tiene poder para hacer las cosas. Él cree que puede manipular a Dios. Yo creo en Dios y a mí me escucha. Y tu vida es un desastre. Tiene que haber evidencia de una persona convertida, de una persona de fe. Tiene que haber evidencia. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la esencia de la salvación es que Dios sustituyó al hombre. Él fue en reemplazo nuestro para morir en la cruz. Nos guste o no nos guste, Él se adjudica todos los derechos en la cruz de tu vida. Y al que ahora es juez, algún día se va a convertir, al que ahora es abogado, algún día se va a convertir en juez. Y cuando se convierta en juez, ¿a qué? La idea de la sustitución la tenemos en la historia del pueblo de Israel, donde se mataban los corderos una vez por año. Escuche bien. Y no es de extrañarse que su primo, Juan el Bautista, cuando lo vio, Juan 1:29, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tampoco es casualidad de que haya entregado su vida en la festividad de las Pascuas, la Pascua judía. Dice Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte a los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orando por los transgresores. Qué tremendo. Entonces la obra de Cristo se divide en 4 partes fundamentales. La primera es expiación, que significa cubrir nuestros pecados. En otras palabras, intercede por nosotros. La segunda es remisión,
se olvida de los pecados pasados. Y obviamente tiene que haber una cuenta nueva. Tercero, redención. Compra un esclavo para hacerlo libre. Y cuarto, sustitución. Se hizo cargo de nuestros pecados o de nuestras vidas. Le guste o no le guste, es así. Ahora, la Biblia nos recomienda esto. Consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dependa de Dios en todo, y usted va a ver la mano del Señor moverse.